Hola a todos y todas, les traigo la novela Harry Potter. Destinos alterados. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter ni de ninguno de sus personajes. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter. Simplemente estoy tomando prestados los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale like y un comentario si te gustó la novela y si la quieres seguir escuchando. Capítulo 7. 15 de junio de 1936. James se sentó en el extremo del banco de una larga mesa en una cantina alemana, desapercibido por la bulliciosa muchedumbre. Cualquiera vería a un alto y rubio hombre disfrutando de sus cervezas, pero internamente la situación era distinta. ¿Cómo es que me dejé arrastrar a esto, por Merlín?, pensó James. Esta no es mi guerra, ya he tenido la mía, debería estar en casa con Sarah y Tommy. Las razones por la intranquilidad de James estaban sentadas 4 mesas más allá de él. 3 sujetos vestidos con sobretodos negros ocupaban una mesa y no parecían participar del bullicio generalizado. No era lo que podrían hacer lo que estaba molestándolo, sino quiénes eran. Gestapo. A ciencia cierta, solo 2 eran de la Gestapo. El tercero era un mago, un miembro del Ejército Oscuro, el grupo de seguidores fieles a Grindelwald que operaban en casos especiales. Los miembros mugles de la Gestapo habían sido encantados para que no divulgaran a nadie sobre la existencia de los magos de ese grupo. Una diferencia básica entre Voldemort y Grindelwald era táctica. Voldemort se valió del terror y de los ataques al estilo guerrilla para tomar el poder de la Inglaterra mágica. Grindelwald y su ejército oscuro colaboraban con sus contrapartes mugles en la guerra abiertamente, proveyendo protecciones mágicas al ejército alemán mugle, Wehrmacht. Las fuerzas de Grindelwald aún no estaban listas del todo para la guerra abierta. Si bien muchos ya sabían sobre las intenciones del Señor Oscuro, los ministerios mágicos de las naciones europeas creían que por el momento era conveniente mantenerlo en calma. El Ministerio de Magia alemán había elegido a Grindelwald como canciller en 1932. Era un misterio para James cómo un mago inglés había podido llegar al puesto de ministro. Ya era conocido como un mago oscuro antes de su elección, y no dudó en moverse rápido para consolidar su poder para el bien de la comunidad mágica. Su aliado, Hitler, parecía imitar el ascenso al poder de Grindelwald. Algunos en el ministerio inglés llegaron a creer que Hitler estaba bajo el influjo del maleficio imperio, pero un equipo altamente calificado de aurores pudo arreglárselas para acercarse al líder mugle durante un meeting nazi. Utilizando legilimancia, determinaron que Hitler no estaba bajo ningún control mágico. Él y Grindelwald eran simplemente 2 personas malvadas, y ahora sus seguidores trabajaban en conjunto por la causa común. James esperó pacientemente por 1 hora luego de que los hombres de la Gestapo llegaran a la cantina, y luego se levantó de su lugar. Se dirigió a la salida y mantuvo su escudo de oclumancia mientras pasaba por la mesa de los 3 sujetos. Basándose en un truco que pudo aprender durante su propia guerra contra Voldemort, James mantuvo su personaje encubierto por fuera de sus protecciones mentales. Si el mago del ejército oscuro utilizaba legilimancia en él, solo vería a un trabajador mugle pensando en irse a su casa luego de beber unos tragos. James no pudo sentir ningún intento de legilimancia sobre él, pero de cualquier forma mantuvo su actuación durante todo el camino hacia el Guest House, hospedaje, en donde estaba hospedando durante la misión. ¿Por qué acepté esto?, pensó por enésima vez, respirando con alivio la frescura del aire nocturno de Múnich. Flashback 20 de abril de 1936. James estaba en su oficina de la Fundación Phoenix, revisando el papeleo que le había dejado la señora Catchbottom. Estaba satisfecho con la bruja, ya que parecía administrar la fundación como si fuera de ella misma. A su vez el staff era competente y eficiente, por lo que los niños parecían contentos. Cada huérfano mágico o esquib de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda había recibido una invitación de la fundación. El profesor Dippet permitió a la señora Catchbottom, una vieja amiga suya, revisar los registros de Hogwarts en busca de huérfanos, incluso los que no asistían al colegio por su edad o por otras razones. Varios huérfanos de la Europa continental se mudaron al orfanato de la fundación al enterarse de su existencia. El registro ministerial anotaba el nacimiento de cada niño y niña mágica, ubicando su lugar de nacimiento siempre y cuando fuera en las Islas Británicas. El registro generaba las cartas que Hogwarts les enviaba cuando cumplían 11 años. Casi todos los huérfanos mágicos residían, ahora, en el orfanato de la Fundación Phoenix.
Solo un alumno de sexto año de Hogwarts rechazó la invitación, ya que el joven estaba enamorado de una chica muggle de un pueblo y no quería abandonarla. James resultó asombrado y entristecido al enterarse de cuántos huérfanos mágicos y Squibs había en Inglaterra. Muchos de los huérfanos mágicos eran nacidos de familias muggles, las cuales, asustadas u horrorizadas por la monstruosa condición de sus hijos, los abandonaban. Los huérfanos Squibs eran todo lo contrario. Sus familias de sangre pura resultaban avergonzadas por haber tenido un hijo Squib. Lo que enfurecía a James era que abandonaban a muchos de ellos por razones tan absurdas como no querer que crezcan muertos de celos por la magia del resto de su familia. 400 niños, entre recién nacidos a jóvenes de 17 años, llamaban hogar al orfanato de Londres. Había más residentes aún que cuando Tommy vivía allí. Otros 200 más asistían al colegio mágico de día. La señora Catchbottom había contratado a un grupo de elfos domésticos para que se encargaran de la cocina y de la limpieza, y los pisos estaban expandidos mágicamente para poder albergar a tantos niños y niñas. El nuevo equipo de elfos había resultado toda una experiencia para James, quien descubrió que echaba de menos a Dobby. El elfo era demasiado excitable pero muy devoto a Harry. Los nuevos elfos, sin embargo, se enloquecían ante la amabilidad de James. Estaban felices por pertenecer y trabajar en el orfanato, pero se aterrorizaban ante los intentos de James ofreciéndoles un salario, ropa nueva y días de descanso. No lo quedaba otra más que seguir intentándolo, pero muy de a poco. En cierta ocasión, el usualmente reservado fundador de la fundación emitió un memo especificando que cualquier empleado del orfanato que maltratara a un elfo sería despedido, y que los estudiantes o huérfanos que hicieran lo mismo serían castigados. James, además, prohibió a los elfos domésticos a castigarse a ellos mismos. A rasgos generales, James se sentía feliz. Se había casado con Sarah el 28 de febrero en la mansión Potter. Tommy había sido el padrino de James durante la boda. Aún sonreía cuando se imaginaba cómo reaccionaría Ron ante ello, o peor aún, cómo reaccionaría Draco. El casamiento fue un evento muy privado, al que solo había asistido el profesor Dumbledore, los Potter, las amigas más cercanas de Sarah y la señora Catchbottom. La madre de Sarah se rehusó a asistir por el estatus de sangre mestiza de James. La vieja bruja se había opuesto a la pareja desde el principio, por lo que ninguno de los dos se sorprendió por su ausencia. La presencia de sus abuelos en su casamiento fue muy especial para James. Había crecido sin familiares y nunca había soñado ni esperado casarse con la presencia de familiares. Tommy quiso que Canuto luciera elegante, por lo que le puso un enorme moño alrededor de su cuello. El rostro de disgusto del perro hizo reír a todos durante la recepción. Un golpe en la puerta de su oficina sacó a James de sus recuerdos. Pase, vociferó. Lo buscan dos personas, señor Evans, anunció Elizabeth, su secretaria, asomando su cabeza. No tienen cita con usted, pero son muy insistentes que entren, dijo, y sonriendo agregó. Y ya te he dicho que me llames James. La atractiva mujer, de unos 40 años, sonrió. No quiero que su esposa se haga ideas equivocadas. Elizabeth se marchó, dejando a James sonriendo. Un momento después, volvió junto a dos sujetos vestidos como muggles. James los reconoció como magos, aunque tenía que admitir que sabían vestirse al estilo muggle correctamente. James se levantó para saludarlos. Caballeros, entiendo que me buscaban. Uno de ellos miró a Elizabeth. En privado, James miró a su secretaria, la cual salió de la oficina al instante y cerró la puerta tras ella. Siéntense por favor. Una vez sentados, James les preguntó. ¿En qué puedo ayudarlos? El que no había hablado hace momento sacó su varita y conjuró un par de encantamientos de privacidad. James no pudo reconocerlos. Guarde su varita, por favor. Solo estamos aquí para hablar. James le hizo caso y la guardó, aunque mantuvo el traslador oculto en su mano, para poder desaparecer con una sola palabra. De nuevo, caballeros, ¿en qué puedo ayudarlos? Representamos al ministerio. Necesitamos sus habilidades en una misión de suma importancia. James se recostó sobre el respaldo de su silla y miró a los dos magos. Ambos eran de estatura promedio y de cabello oscuro, y ninguno tenía marcas o rasgos identificables. ¿Qué pueden necesitar los inefables de alguien como yo? Los magos no reaccionaron, pese a que los habían identificado. Usted ha atraído nuestro interés, señor Evans. Aparentemente ha llegado aquí el 16 de junio de 1934, más precisamente a Oxmeade.
No existen registros de su existencia previos a esa fecha, ni permisos de entrada al país, ni registros bancarios. Nada. Ha depositado cerca de 20 millones de galeones en Gringotts, ha comprado una casa y ha establecido una fundación. Además, ha adoptado a un joven muchacho. Tomó sus exámenes éxtasis y terminó impresionando a Madame Marchbanks. Se ha hecho enemigo de la familia Malfoy y ha entablado amistad con la familia Potter y con el profesor Dumbledore. Y finalmente, ha participado de una demostración de duelo para nuestros colegas del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. James se mantuvo calmo y neutral. No veo que se hayan impresionado por la demostración. El mago frente a él se permitió una ligera mueca a modo de sonrisa. Usted ha refregado en las narices de los aurores sus debilidades. Ellos simplemente están acostumbrados a que los criminales les teman, y así evitar la pelea. James asintió ante esa observación. El silencio duró varios segundos, hasta que el segundo inefable lo rompió. Tiene un autocontrol admirable, y escudos mentales igualmente impresionantes. De nuevo, James asintió y esperó sin decirle una palabra. Queremos reclutarlo para una misión. James levantó una ceja. ¿Una misión? El ministerio ha enviado un equipo de aurores a Alemania a arrestar al señor oscuro Lord Grindelwald. El ministerio asumió que 20 aurores eran suficientes para atrapar a un señor oscuro. Sin embargo, ni siquiera pudieron acercarse. He escuchado sobre ese intento fallido, y sobre que han sido enviados como prisioneros a Dachau en Navidad, dijo James. Ninguno de los inefables parecía sorprendido por lo que sabía James. Queremos que se una a un equipo cuya misión es traerlos de vuelta. Porque yo. Usted tiene las habilidades necesarias para ser un inefable. Sus dotes de duelo son igualmente llamativas, además de la habilidad de pasar desapercibido entre los muggles con facilidad. Y ya hemos mencionado sus escudos mentales, dijo uno de ellos. El otro agregó. A cambio, podemos ayudarlo con cierta investigación que usted ha estado haciendo. Sí, la zanahoria, murmuró James. Sí, le respondió el mismo sujeto. Usted ya tiene su personaje encubierto. Podrá vivir su vida con normalidad y solo participará de misiones específicas que requieran de sus habilidades. Y también le pediremos que coopere en el entrenamiento del resto de los inefables. James consideró la oferta, pero no se resistió a preguntar. ¿Por qué piensan que ya tengo un personaje encubierto? ¿Qué saben sobre mí? Hemos detectado una ruptura temporal ocurrida cerca de Oxmeade. De hecho, ocurrió el mismo día en que usted apareció. No podemos permitir que la gente se divierta con la línea de tiempo, ¿o sí? James entrecerró sus ojos. El inefable prosiguió. Uno de los objetivos fundamentales del Departamento de Misterios es el de vigilar cualquier intento de cambiar el pasado, especialmente si se trata de magos oscuros. Detectamos su llegada a este tiempo y emplazamos vigilancia sobre usted, pero algo sobre la firma mágica de su llegada nos detuvo de apresarlo. De pronto, James lanzó una carcajada al aire. Maldito viejo. Así que así fue como pudo obtener el giratiempo y el conocimiento para recargarlo de semejante fiel. Los dos inefables lo miraron sin comprender. Aberforth Dumbledore es un inefable, uno de ustedes. El segundo de los sujetos asintió. Su firma mágica durante la ruptura temporal nos indicó que aprobaba su viaje. No preguntaremos por qué, aunque asumimos que tiene algo que ver con ese muchacho que ha adoptado. Confieso que es otra de las razones por la que le pedimos que se nos una. Aberforth es un excelente agente encubierto, y si lo ha elegido para una misión es porque usted es capaz. James sonrió, ausentemente. Eso explica, además, cómo pudo el director disponer de un giratiempo para que una alumna de tercer año pudiera asistir a tantas clases. Los inefables se miraron, choqueados. Parecía un uso extremadamente frívolo para un objeto mágico tan poderoso. James sonrió al ver sus expresiones, satisfecho. ¿Qué saben sobre el ritual y los hechizos que Aberforth utilizó para enviarme a este tiempo?, preguntó James. El primero de los inefables se encogió de hombros. No sabemos. Aún no poseemos esa clase de magia para poder duplicar su proeza. Nuestros intentos más exitosos apenas alcanzan las 2 semanas. El segundo de ellos preguntó. ¿Ha pensado usted en las implicaciones de sus actos, aquí en este tiempo? No es momento para esa pregunta, dijo el otro. No sin un buen whisky de fuego en mi mano. James sonrió, estando de acuerdo, pero se prometió a sí mismo tener esa conversación más adelante. Obviamente no puedo hablar con mi esposa sobre esto, comentó. Obviamente, ¿quién más sabrá sobre mi estatus?, preguntó James con curiosidad. Nadie fuera del Departamento de Misterios. A propósito, le decimos Dom.
Una broma interna nota del traductor. Broma del autor de la historia. La sigla en inglés del Departamento de Misterios es DOM, Department of Mysteries, que coincide con la palabra Doom, perdición. ¿Se les permite a los inefables tener sentido del humor? Los dos inefables se miraron entre sí. Nos reímos del resto del ministerio todo el tiempo. Nos mantiene cuerdos, dijo uno de ellos. James murmuró. Bien, tenemos eso en común por lo menos, y mirando a los dos inefables dijo. Tendré que pensarlo, caballeros. Yo ya he luchado mi propia guerra, y no estoy seguro de poder afrontar otra. Solo quiero una vida tranquila. Los inefables se levantaron de sus sillas. No lo piense por mucho tiempo, por favor, señor Evans. Tenemos 20 aurores que cuentan con nosotros para sacarlos de Gachau. Se dieron vuelta para irse, pero uno de ellos dejó caer un pequeño trozo de pergamino en el escritorio de la oficina. Luego, desaparecieron. James lo levantó. Era una lista de los 20 aurores capturados por Grindelwald. La lista contenía algunos nombres familiares para él, que había conocido durante su demostración de duelo en el Dalm. Y en especial a uno de ellos, llamado Alastor Moody. James se maldijo a sí mismo. Ya no podría negarse a participar de la misión a Alemania. Las siguientes semanas transcurrieron muy rápidamente. Los dos inefables que había conocido James se volvieron a encontrar con él una mañana. Lo llevaron a un salón seguro a través de un traslador y le dieron túnicas grises y un fino collar de plata. El collar protegerá su identidad mientras se encuentre fuera del Departamento de Misterios, por lo que nadie sabrá sobre usted. Firmará un contrato mágico para prevenir que usted revele la identidad de cualquier otro inefable sin su autorización. Además, tampoco podrá hablar o discutir sobre sus asignaciones o sobre cualquier cosa relacionada con el Departamento de Misterios sin el permiso de un inefable de nivel supervisor, dijo uno de ellos, con su típico tono neutro de voz. Comprendo. ¿Eso quiere decir que ustedes dos son de ese nivel? Preguntó, y solo obtuvo una sonrisa de respuesta. No será asignado a ninguna misión ni a ningún equipo en particular. Sus habilidades serán requeridas en donde se las necesite. Y necesitará elegir un nombre clave para utilizarse dentro del ministerio. James lo pensó por unos segundos. Luego de que se convirtiera en un animado tiempo atrás, o adelante. Lupin le dio a Larry de esa época futura un nombre de merodeador. Un amigo mío me dio un nombre cierta vez, quisiera usarlo. Me llamaba el Conde. Los inefables fruncieron su ceño pero no hicieron objeciones. James pasó las siguientes 5 horas aprendiendo sobre todo lo que hacía el Departamento de Misterios. Antes de que se fueran, uno de ellos le dijo. «Puede usted llamarme Abel», el otro agregó. «Y yo soy Caín». Al día siguiente James fue al ministerio para encontrarse con el resto del equipo de rescate. El equipo se había formado 5 años atrás, y su líder se llamaba Alex. Los miembros restantes eran Bill, Charlie, Tom y Fred. Ed había muerto en una misión anterior. Sonrió internamente cuando se encontró con ellos. Parecían personajes salidos de alguna novela de espías de la Guerra Fría. James examinó a sus colegas. Alex era alto y rubio, Bill era lo contrario, más bajo y de cabello negro. Charlie era la única mujer y por su mirada podía aventurar que era una maniática de la pureza de sangre, lo que la hacía la más peligrosa del equipo, por lo menos para él. Tom podría pasar por un genio de las computadoras en otros tiempos, y era un especialista en objetos y protecciones mágicas. Fred era el más viejo y parecía un bibliotecario. Alex se acercó a él. «¿Entonces tú eres el conde?» James asintió. «Te llamaremos Black», dijo Alex, y presentándolo al resto agregó. «Les presento al conde. ¿Nos han enviado a un novato? No puede tener más de 18 años. Esta misión es demasiado peligrosa para alguien así», clamó Bill. James lo miró y dejó que su aura se mostrara. «He estado luchando contra magos oscuros desde mis 11 años. Me he deshecho de un mago tenebroso cuando tenía 17. Y realmente tengo más años de los que aparento». Fred puso una mano en un hombro de Bill. «Disculpa la rudeza de mi amigo. Hemos perdido a un miembro recientemente y es inusual que recibamos un reemplazo justo antes de la misión». Aunque calmo, Fred parecía nervioso también. «Lo comprendo. Soy el último de mi equipo y sé lo que es perder miembros, sobre todo si son queridos». Alex interrumpió. «El conde fue reclutado directamente por Caín y Abel. Nunca ha sucedido eso, no es un auror y nunca ha tomado los cursos de entrenamiento». El equipo miró a James con interés. «Entonces no hay problema», musitó Bill entre dientes. Charlie se acercó a James.
Ignóralos, bienvenido al equipo. James sonrió agradeciendo. El tono de Charlie le pareció una mezcla de las voces de Lavender y Pansy Parkinson. No era una buena señal. El resto de la mañana la dedicaron a estudiar la misión. James aprendió que el campo de concentración de Dachau fue construido sobre una fábrica de municiones de la Gran Guerra Mugle, unos 20 kilómetros fuera de Múnich. Encerraba unos 3.000 prisioneros, entre prisioneros políticos de Hitler o Grindelwald y gitanos u homosexuales. Excluyendo a los aurores, el Departamento de Misterios creía que el campamento albergaba a unos 30 prisioneros mágicos. Se sorprendió al saber que había muy pocos judíos allí, pero recordó que la gran persecución contra los judíos no comenzaría en unos 18 meses más. Por el momento, la presión era social. Los únicos judíos del campamento habían sido atrapados por violar las leyes de Nuremberg de 1935. El plan indicaba que llegarían a París por traslador, y que se infiltrarían a Alemania en parejas. Alex y Charlie llegarían a Múnich por tren. James y Fred seguirían ese trayecto 2 días después. Tom y Bill irían a Suiza y llegarían a Alemania por rutas poco transitadas. No usarían magia a no ser que lo necesitaran. Una vez en Múnich, Alex y Charlie investigarían la condición del campamento. El equipo se reuniría en un hospedaje designado. Se infiltrarían en el campamento y buscarían a los aurores, les darían varitas mágicas y luego de que pudieran escapar y salvar las protecciones mágicas, regresarían a Inglaterra por trasladores. Los siguientes 3 días prepararon la misión. James y Fred viajarían como padre e hijo, tal como acordaron. Un par de rondas de duelo de práctica hicieron que el equipo terminara por respetar a James. Este sostuvo lucha con Alex y Bill por 20 minutos hasta que un par de hechizos consecutivos desactivaron los escudos de Bill y lo aturdieron. El equipo quedó impresionado con sus habilidades, pero James no reveló nada de sus dotes de batalla al resto. Su entrenamiento con Moody, Shacklebolt y otros lo habían preparado para su guerra, así como su conexión con Voldemort lo obligó a desarrollar la oclumancia y la legilimancia. James regresó a Oxmeade luego de su entrenamiento. El equipo de Inefables era sólido y fluido, y cada uno sabía sus responsabilidades y las cumplía sin chistar. Le pareció que lo habían aceptado como miembro, aunque encontraba resistencia en Bill. Era viernes, y debía volver a encontrarse con ellos el lunes siguiente. Si bien había dormido en su casa durante la semana, deseaba que llegara el fin de semana y pasarlo con Sarah y Tommy. Desafortunadamente solo Canuto estaba allí para recibirlo. Sarah estaba en San Mungo en una de sus guardias pediátricas. Eso ayudaba en su programa de sanadora profesional, y lo completaría en unos 5 meses más. Tommy se hallaba en su viejo orfanato, ahora llamado Centro Phoenix. Era, para el pequeño, muy distinto al orfanato que había conocido. Estaba todo limpio y estructuralmente adecuado según los parámetros mágicos y mugles. Tommy había comenzado a asistir a algunas clases, y utilizaba la Red Flow para moverse entre la escuela del centro y su casa. James había decidido que Tommy asistiera ya que si bien se desenvolvía perfectamente con adultos, tenía que aprender a convivir con niños de su edad. Sarah y James se habían preocupado por Tommy con esa decisión. No iba a ser fácil para él volver a ese lugar que siempre había odiado y Sarah usualmente lo acompañaba hasta que se pudo adaptar rápidamente. Ayudó en ello el hecho de que no quedaba nada de los que había conocido, la Fundación Phoenix había contratado personal nuevo, y que el lugar parecía completamente distinto. Tommy se fascinó al momento por la electricidad, que lo iluminaba todo. En la soledad de su casa, James comenzó a empacar para la misión. Abrió su baúl y sacó las túnicas de batalla. Eran a prueba de la mayor parte de los hechizos menores, y podían evitar heridas de bala u otras armas de mano. Además solo podían removerse por su dueño o por una sanadora designada. Comenzó a preparar la cena y luego se dirigió a una de las pequeñas habitaciones. Allí había instalado un laboratorio de pociones, pero Sarah lo había ocupado íntegramente cuando se mudó con él. James consideraba que era casi tan talentosa en pociones como Snape, aunque mucho más agradable, y poseía la habilidad de un maestro de pociones. Sarah estaba encantada con el laboratorio que James había instalado, y él no tuvo más remedio que entregárselo, aunque su esposa le dedicó una mirada curiosa al escuchar que James murmuró sobre no entregar su baño. Tomó del baúl unos frascos que contenían pociones multijugos y sanadoras. Si bien los Inefables le proveerían de todo lo necesario, quería asegurarse de que contaba con suficiente cantidad de pociones. Una campana sonó repentinamente, indicando que alguien llegaba vía Flow. Canuto salió de su siesta corriendo hacia el living, y James escuchó a Tommy gritar.
No, Canuto. Y algo que cayó estrepitosamente al piso. James fue hacia allí y encontró al niño debajo del enorme perro. Movía su cola con felicidad y lamía su rostro, y mantenía atrapado a Tommy, el cual no podía moverse. No se dio cuenta de que James estaba allí hasta que escuchó su risa. Tommy rodó de costado y se levantó. Ya no es un perro, es una amenaza. Me ha recibido así toda esta semana. James sonrió. Dentro de 1 año y medio comenzarás a ir a Hogwarts, así que ya no te derribará más. Tommy sonrió ante la idea. Pero cuando vuelvas por las vacaciones, quizá Canuto haya crecido aún más. Eres malo, tío Jimmy le dijo, siguiendo la broma. Lo sé. Ven, terminaré de preparar la cena mientras me cuentas de tu día. He traído algo de Oneirux. Además Tommy se alegró, y fueron hacia la cocina. La cena fue un éxito. Terminó de cocinar la comida favorita de Sarah 2 minutos antes de que su mujer llegara. Luego de un largo día en el hospital, llegar y ver la comida lista era un alivio, aunque la hizo sospechar. ¿Está todo bien, James? Le preguntó luego de que terminaran de comer. Tommy miró a James. Eso creo. Pero debo marcharme por unas semanas. ¿Por qué? No puedo decirlo, pero me pidieron que ayudara a ciertas personas en problemas. ¿Qué clase de problema, tío Jimmy? Preguntó Tommy. No puedo decirlo, Tommy. Tuve que hacer un juramento. Miró a Sarah. Tengo que hacer esto, no pude negarme. Sarah se apoyó en el respaldo de su silla. James pudo ver el conflicto interno en su esposa. ¿Por qué tú? James se encogió de hombros. Mi experiencia. He llamado la atención de determinadas personas y decidieron solicitar mi ayuda. ¿Tiene algo que ver con ese mago tenebroso de Alemania? Le preguntó resignada. No puedo contestar eso es un sí, suspiró. Sabía que te gusta ser un paladín. No puedes quedarte sentado en tu casa y dejar que las cosas ocurran, necesitas involucrarte. Eso no es justo, solo quiero tranquilidad. No me gusta tener que hacer esto. Sarah tomó una mano de James. Te creo, pero si hueles problemas, te involucrarás. Es lo que eres. James comenzó a negar con su cabeza. Te llames como te llames, agregó ella. Creía que era yo quien tenía que convencerte, no al revés, le dijo él, sonriendo. Eso solo muestra quién es más inteligente, añadió Tommy con su vocecita de inocente, haciendo sonreír a Sarah. Traidor, le murmuró James, con una media sonrisa en su rostro. Fin flashback. La primer parte de la misión transcurrió sin contratiempos. El equipo se había vestido como muggles correctamente, lo cual impresionó a James. No parecían inefables, bien entrenados y peligrosos. Un traslador los llevó al punto oficial de aparición en Francia, y allí se separaron en grupos de 2, quienes permanecieron en distintos hoteles salvo Alex y Charlie, quienes se dirigieron inmediatamente a la estación de trenes para ir a Alemania. James nunca había estado en París. Debían esperar 2 días allí y los aprovecharon para pasear con su supuesto padre Fred, visitar algunos museos y algunos canales de la ciudad luz. Por supuesto, pasaron horas sentados en algunos de los cafés más conocidos observando pasar a los parisinos. La ciudad estaba nerviosa. Las acciones de los nazis preocupaban a toda Francia y se la pasaron escuchando comentarios. Había preocupación pero también confianza en su gobierno. En 1930 Francia construyó la línea Maginot a lo largo de sus fronteras con Alemania e Italia, y en los últimos meses la defensa se amplió hacia la frontera con Bélgica, al declararse tan neutral. La mayoría de los franceses se sentía seguro con esa línea de fortificación y defensa en sus fronteras. James no dijo nada. ¿Quién le creería si les dijera que esa línea de defensa caería rápidamente ante el ataque alemán? La idea de que Alemania pudiera atacar los Países Bajos en primer lugar no era mencionada por nadie. Eso le recordaba la fe que el mundo mágico había depositado en el gobierno antes de la Segunda Guerra contra Voldemort. Oportunamente, James y Fred abordaron su tren. Viajaban con identidades falsas. Su supuesto padre era Anthony Thomas y él su hijo, Michael. James actuaba su rol de hijo adolescente bastante convincentemente. Obviamente, ya que casi tenía esa edad. Cruzaron a Alemania sin problemas, y en la frontera unos guardias alemanes ingresaron en el tren para inspeccionar y solicitar papeles. Si bien no vestían uniformes nazis, James vio algunos edificios de los que colgaban estandartes con la esvástica. Ni él ni Fred usaron magia. Sabían que los miembros del ejército oscuro de Grindelwald vigilaba las fronteras, y los magos extranjeros debían registrar sus varitas para que fueran monitoreadas por el Ministerio Mágico alemán.
Era más sencillo hacerse pasar por mugles, y todo lo mágico que llevaban con ellos, incluidas las varitas, fue empacado dentro de baúles mugles con encantamientos de indetección mágica. Dos de los guardias pasaron por el compartimiento en el que se hallaban James y Fred. Este leía un periódico francés mientras que el primero una guía de turismo en alemán. James pudo sentir que los estaban registrando, por lo que dedujo que uno de los guardias era un mago. Luego de eso, el tren retomó su camino rumbo a Múnich a través de la campiña de Bavaria. James pudo notar gran cantidad de construcciones por doquier, y un enorme proyecto de carretera. Le preguntó al ayudante del compartimiento. Se llaman Autobahn. Los automóviles podrán desplazarse rápidamente por toda nuestra Alemania. James notó el orgullo en su tono de voz. Conocía esas autopistas pero no sabía que fueron construidas en principio por los nazis. El tren ingresó finalmente en la enorme estación de Múnich. Descendió y comenzó a mirarlo todo. Como turista adolescente, era lo que se esperaba de él. La arquitectura alemana era fascinante, y pudo notar los resabios de los muros de la antigua ciudad formando una entrada a la parte vieja de la ciudad. James se encontró disfrutando de conocer otros sitios fuera de Inglaterra, aunque sus calles estaban atestadas de agentes nazis del SS. James y Fred hicieron su camino hacia el hospedaje designado, pasando por el de Alex y Charlie. El de ellos estaba a solo una calle de distancia, y cuando llegaron se registraron y fueron a la habitación. Aizen no dieron la señal de que estaba todo bien, murmuró Fred una vez cerrada la puerta. James lo miró sin comprender. Iré por allí tarde por la noche para ver si están bien. Tú te quedarás aquí. Fred esperó hasta que James asintiera. A James no le gustaban esos juegos de espiar y vigilar, y no eran su fuerte. El resto del equipo estaba entrenado para ello, para hacer inteligencia y completar misiones sin entrar en combate. James había sido incluido porque no esperaban esta vez completar la misión sin tener que luchar. Estaba con ellos solo por sus habilidades de combate mágico. Los dos inefables fueron por una caminata y luego tomaron su cena en un concurrido bar cerca del hospedaje. Más tarde Fred hizo su show, ordenando a Michael que se fuera a dormir. James hizo su parte y protestó cual adolescente antes de marcharse al hospedaje. Para ser honestos, a James no le costó nada su actuación. Fred lo excluía de esa tarea y no lo dejaba ser un miembro completo del equipo. Sin embargo, una hora después, James agradeció haberse ido. Escuchó una conmoción en la calle y la noche se iluminó con algunos destellos de luz provenientes de la dirección en donde estaba el hospedaje de Alex y Charlie. Se acercó a la ventana pero no corrió las cortinas. Desde el segundo piso pudo ver, a través de una rendija entre las cortinas, algunos vehículos policiales en la calle. James sintió que su estómago se encogía. Recordó los destellos, que fueron rojizos y finalmente verdes, y concluyó que habían sido aturdidores y maleficios asesinos. Tenía que saber qué había ocurrido, pero se imaginaba lo peor. Abrió su baúl y se puso su túnica de combate, y luego la transfiguró para que pareciera vestimenta mugle al estilo alemán. Se colocó sus dos soportes de varitas en sus antebrazos, y sus dos varitas. La suya de siempre y otra que había tomado durante su larga guerra contra Voldemort. Había aprendido a utilizar ambas al mismo tiempo mientras luchaba, descubriendo que efectuando el mismo hechizo simultáneamente podía canalizar mejor el poder y hacer más potentes sus maldiciones. Tomó unos pequeños frasquitos que contenían pociones dentro de un bolsillo secreto en su cinturón, y otro frasquito especial fue a parar al bolsillo de sus pantalones. Finalmente encogió su baúl y el de Fred, y se los metió en un bolsillo interno de su túnica. Antes de salir, tomó un sorbo de la poción multijugos. Un momento después se había transformado en un alemán alto y rubio, de unos 30 años. En su caminata turística había tomado muestras de cabello de distintas personas que representaban al alemán medio de la época. Esperaba que con esa apariencia tan germana los miembros del régimen nazi no lo molestaran. James fue hacia la salida del hospedaje, y al salir a la calle se puso debajo de su capa de invisibilidad para no ser visto. Hizo su camino por la calle sin ser detectado por los transeúntes y fue hacia los patrulleros. Distinguió a un par de integrantes de la Gestapo dialogando con otras dos personas en voz muy baja y se acercó disimuladamente a ellos. En efecto, los otros dos eran miembros del ejército oscuro de Grindelwald. Por suerte su firma mágica estaba oculta por su túnica y por su capa de invisibilidad. Por lo que escuchó Alex y Charlie habían sido detectados en su viaje en tren. Un operativo del ejército oscuro los siguió hasta el hospedaje y luego fueron capturados en su primer incursión a Dachau.
Los magos oscuros dejaron detectores mágicos en la habitación y fueron activados por Fred cuando ingresó para chequear la situación. Uno de los del ejército oscuro describió a los de la Gestapo cómo quisieron aturdirlo para interrogarlo, pero que al resistirse con maldiciones asesinas, estos tuvieron que matar a Fred. Aparte de lo extraño que le resultó a James saber que Fred había utilizado el Avada Kedavra, no pudo enterarse de la fortuna de Alex y Charlie, ya que la conversación giraba en torno a la captura de Fred. Una hora después, James se sentaba en la cama de un hotel. No iba a volver al hospedaje ya que era muy peligroso. Estaba ubicado en un sector obrero de la ciudad, lejos de la zona turística, y le recordaba en algo al callejón Nocturne. Nadie le haría preguntas en ese sitio. Bill y Don no llegarían a la zona hasta dentro de 3 días. A su llegada, se suponía que el campamento de la Chau había sido completamente investigado. No sabía si Bill continuaría con la misión. Al no estar Alex, Bill era el nuevo líder. James decidió ir a Dachau al día siguiente. Si podía, investigaría un poco y con suerte podría recabar algo de información para cuando llegaran los demás. Se recostó pensando en Tommy y Sarah. Los echaba de menos. De pronto sintió algo que no había vuelto a sentir en años. Algo en su cicatriz. No había vuelto a sentirla desde que había matado a Voldemort, pero ahora la volvía a sentir. Fue una sensación muy débil. Debido a la distancia, James dedujo que había sido algo muy intenso, pero que nunca había sentido algo parecido antes. Era alegría. Tom Marvolo Riddle estaba muy feliz. Preguntándose qué había sucedido en Oxmeade, James Evans se durmió con una sonrisa en su rostro. Notas del autor. La información de Dachau proviene básicamente del Museo del Holocausto de USA. ¿Por qué se llamaba el Conde? ¿Por qué era Tommy tan feliz? Se responderán en el próximo capítulo. Capítulo 8. El viejo camión de la granja olía a viejo. 3 granjeros peones viajaban en la parte de atrás por el tortuoso camino rural que había sido utilizado con toda seguridad desde los tiempos de los Césares. Los peones evitaban mirar alrededor mientras atravesaban el bosque de altos y añosos árboles. El camión se aproximó a un vehículo, detenido al costado del camino. Por sus marcas en la puerta era del ejército alemán, y sus jóvenes ocupantes vestidos con los uniformes del SS parecían aburridos. Uno de ellos levantó una mano y detuvo al camión. El granjero que conducía saludó. Guten Morgen, Rottenführer. Guten Morgen, Herr Adler. ¿Nuevos trabajadores? Le dijo el soldado, mirando a la parte trasera del camión. No lucen bien, es lo mejor que pude encontrar. Un idiota, un debilucho y un judío. No hay más que esto en el pueblo, ya que los buenos trabajadores alemanes se han marchado para entrar en servicio. Debo conformarme con lo que queda, dijo el granjero. El soldado de la SS rió y fue hacia la parte trasera. Observó al único peón que parecía mínimamente inteligente, y gruñó al distinguir una pequeña estrella de David bordada en su chaqueta. Miró a los otros 2. Un hombre sucio con un pie torcido, y el otro carecía totalmente de curiosidad o inteligencia en su mirada. Su frente prominente le daba el aspecto de un neandertal, y solo había sido elegido para trabajar debido a su gran tamaño. Escuchen ustedes, dijo el soldado, con un tono de desagrado en su voz. Están entrando a un área segura. No deambularán por el campamento de noche. Durante el día solo trabajarán en el campo. Cualquiera que sea visto fuera del área permitida será ejecutado. El soldado hizo un ademán con su mano para que el camión reanudara su camino. Draco Malfoy estaría orgulloso del gesto despectivo del miembro del SS hacia esos seres inferiores. El camión continuó su ruta hasta llegar a un granero. 2 hombres salieron y fueron al camión. El granjero se bajó y se juntó con los otros 2, hablaron en voz muy baja y fueron hacia la parte trasera del vehículo. Ustedes 3, están aquí para trabajar. Trabajarán duro y dormirán sobre el heno del granero. Comerán lo que le demos, y se turnarán para cocinar. ¿Entendido? Graznó uno de los hombres. Los 3 peones asintieron, aunque uno de ellos lo hizo solo porque los otros 2 lo hicieron. Soy Herr Jäger, dijo, y señalando al otro agregó. Ese es Herr Klink. Nos obedecerán en todo momento, de lo contrario los echaremos a patadas de aquí a la noche, y se las tendrán que ver con los del SS. Jäger bufó. Ahora, bajen todo del camión y lleven las provisiones al granero. Los peones obedecieron. El judío realizó su tarea eficientemente, el que tenía los pies torcidos cargó los suministros sorprendentemente bien, pero el idiota necesitaba que le indiquen lo que había que hacer a cada paso. Solo el hecho de que podía cargar el doble que los otros lo salvaba de que lo echaran.
Una vez libre de carga, el camión arrancó y Gerard Lear se fue del campamento. Los granjeros enviaron al judío y al idiota a sacar las rocas del campo que aparecieron durante el invierno. El de pies torcidos tuvo que afilar las cuchillas de los arados. Luego de que terminaran, fueron al granero para continuar sus labores. El judío quiso entablar conversación con su colega mientras estaban en el campo quitando rocas. Le dijo que se llamaba Jonathan Fielman, y el otro contestó con un gruñido que se llamaba Goyle. No volvieron a abrir la boca. A medida que el mediodía se acercaba, los trabajadores tomaron un descanso para almorzar. El judío tuvo que insistir en que su colega más lento tomara agua ocasionalmente. Por la tarde, Herr Kling les gritó para que volvieran al campamento. Vamos compañero, es hora de comer, le dijo Jonathan a Goyle, tomándolo del brazo. Este asintió y esbozó una sonrisa. Luego de que terminaran su liviana cena, los 5 hombres se fueron a dormir. Yoder y Kling tenían una pequeña cabaña cerca, y los otros 3 se acomodaron en unos montones de heno en el granero. No mucho tiempo después ya estaban todos dormidos. James Evans sintió que el efecto de su poción multijugos comenzaba a desaparecer y despertó. Se levantó y fue sigilosamente hacia la salida, cuidándose de no hacer ningún ruido en la oscuridad. Una vez fuera, escuchó los sonidos de varias criaturas nocturnas que indicaban que no había nadie caminando por allí. En segundos ya estaba adentrándose en el bosque contiguo. Encontró un grueso árbol y allí se detuvo. En medio de la oscuridad de la noche efectuó un engorgio silencioso a su baúl. Sacó su túnica y sus varitas, y una vez listo encogió nuevamente el baúl y lo metió en un bolsillo. Haberse unido a la plantilla de peones le permitió estar en el área sin levantar sospechas, y hacerse pasar por un idiota llamado Goyle evitó que se metieran con él. Solo lamentaba que nadie pudiera comprender la broma de su nombre. Ya listo, se concentró por un momento, y un rato después había desaparecido. Un gran lobo gris había aparecido de la nada, y se lanzó a correr por el bosque. Sus ojos humanos solo percibían oscuridad, pero el lobo veía claramente. Le resultó refrescante, después de todo un día haciéndose pasar por Goyle. Había aprendido a ser animago gracias a Lupin y a McGonagall, quienes se unieron para enseñarle poco tiempo después de que Dumbledore fuera asesinado, y así darle un arma más para la guerra contra Voldemort. Él no había elegido ser un lobo ya que por medio de una potente poción suministrada por McGonagall no se había visto transformado en lobo, pero luego de mucha práctica la transformación resultó en un lobo y creyeron que era definitivo. Todos se sorprendieron, incluso Ron y Hermione, que lo habían ayudado a soportar el proceso, cuando al día siguiente se volvió a transformar y terminó adoptando la forma de un animal completamente diferente. El lobo corrió a través del bosque antiguo, siguiendo un mapa mental que se había trazado durante sus quehaceres en el campo. Debía encontrar la granja y el campo de concentración, que estimaba se hallaban a unos 2 kilómetros de allí. Un corto y fácil trayecto para un lobo. Súbitamente sintió las protecciones antiaparición y antitrasladores. El campamento no estaba lejos, y disminuyó su carrera para ser más cauto. Le preocupaba que hubiera detectores contra animagos, aunque por lo que había aprendido con el equipo de inefables aún no existían. Sin embargo, que el ministerio inglés no los tuviera no significaba que su homónimo alemán tampoco. James alcanzó el borde de un claro y oyó unos hombres más adelante. Se detuvo y agachó sus 4 patas, manteniendo la cabeza por sobre la baja vegetación para observar. El campamento parecía primitivo. 2 hileras de alambres de púa, separadas unos 2 metros entre sí, unían torres de vigilancia de madera, las cuales estaban ubicadas en las 4 esquinas del asentamiento. Mientras su olfato de lobo percibió la presencia de perros, notó potentes focos de luz que barrían el terreno y el interior. La vieja fábrica de municiones estaba en el medio, dominando el campamento, y James supuso que allí mantenían a los prisioneros. Se dio cuenta de que estaba en la parte trasera del asentamiento. Volvió al bosque y rodeó el lugar hasta que llegó sigilosamente al frente, siempre encubierto por los árboles. Divisó barracas y cabañas para los guardias y los administradores del lugar, y otro edificio que sin dudas era la oficina. Estas edificaciones estaban en mucho mejor estado que la fábrica de municiones, es más, parecían demasiado lujosas para ser instalaciones militares. Agudizando su vista, distinguió la entrada al área de prisioneros, resguardada por ametralladoras, y otra torre de vigilancia más alta que cubría toda la zona. Apostó que en esa torre también habría armamento pesado. A James se le revolvió el estómago. Esto no era un campo de prisioneros de guerra.
Aquí encerraban a ciudadanos alemanes, cualquiera fuera su procedencia. La locura de las cámaras de gas aún no existían y todavía faltaban un par de años para que Hitler ordenara su triste y horrible solución final. Era evidente para James las similitudes entre el concepto de razas inferiores de Hitler y el de sangre sucia de Voldemort. Lo extraño era que Grindelwald no parecía compartir del todo dicho credo. Solo quería poder ilimitado y acceso a todas las fuentes de magia prohibida. Voldemort era otro tema, y se preguntó si crecer durante la Segunda Guerra Mundial lo había hecho identificarse con Hitler. Lo que también hubiera sido extraño, ya que Hitler era mugle. Sin ser visto por nadie, se arrastró con cautela arrastrando su barriga por el césped. Pasó por debajo de los alambres de púa, que se elevaban unos centímetros desde el suelo, y luego trotó por el campamento, escuchando con sus oídos de lobo conversaciones entre un par de guardias que se mantenían despiertos. Hacia el este, cerca de la oficina divisó una cabaña y fue hacia allí. Sintió cómo atravesaba encantamientos de repulsión de mugles y de indetección, los cuales eran temporales y no fijos. Se acercó a la misma y escuchó un brutal interrogatorio que se llevaba a cabo dentro. La voz de una mujer gritaba de dolor y por lo menos 3 personas reían. Reconoció la voz de Charlie y tuvo que contenerse de no reaccionar para no poner en riesgo la misión de rescate de los aurores. Se movió alrededor de la cabaña cautelosamente, y olfateó como mínimo 4 hombres dentro, además de Charlie. ¿Era posible que el cuarto fuera un miembro del ejército oscuro? ¿O incluso Alex? Se dirigió hacia afuera del campamento, no sin sentir disgusto e impaciencia por rescatar a su compañera. Pensó en borrar sus huellas con su cola, pero consideró que no sospecharían de huellas de lobo. Dio unas vueltas alrededor de la pila de basura y se marchó. Trotó por el bosque, aliviado por no haber activado ninguna barrera mágica, y llegó a un pequeño arroyo. Lo siguió, por si algún guardia seguía sus huellas. La corriente destruiría el rastro. James volvió a su aspecto humano aún parado en el arroyo. La súbita pérdida de los agudos sentidos del lobo lo choquearon y se vio envuelto en oscuridad y una casi ausencia de olores. Sabía que transcurrirían algunos minutos hasta que recuperara sus propios sentidos. El lobo no podría explorar los alrededores de la fábrica en donde mantenían a los prisioneros. El alambre de púa arrancaba desde el suelo, y además había perros allí que reaccionarían de inmediato ante su presencia. No, el lobo no podría pasar desapercibido. Tendría que usar su otra forma, la que tanto había pasmado a Hermione, a Lupin y a McGonagall pero que había arrancado gritos de algarabía en Ron. Ahora me explico cómo alguien que apenas puede ver sea capaz de atrapar una snitch. Vociferó Ron ante la cara de incredulidad de Hermione. James aún reía cada vez que lo recordaba. Fue allí cuando Remus, asombrado pero muy satisfecho, decidió darle a Harry Potter su nombre de merodeador, el Conde. En un santiamén, el mago de cabello negro y gafas había desaparecido por segunda vez en la noche. La oscura forma de un murciélago apareció y revoloteó por entre las copas de los árboles. Su radar natural le permitía esquivar ramas y todos los obstáculos, y si bien era un poco más lento que un lobo, gozaba de gran maniobrabilidad. Su único problema radicaba en su alimentación. Como murciélago no podía resistirse a perseguir y engullir insectos voladores en su camino. Sabía que esas proteínas le hacían muy bien a su dieta, pero el haber comido insectos siempre le hacía revolver su estómago cuando recuperaba su forma humana. Sobrevoló las barreras y los alambres de púa sin ser siquiera visto. Su radar natural le permitió mapear ajustadamente todo el campamento dentro de su cabeza, como una imagen. Evitando los focos de luz fue hacia las barracas de los prisioneros. Divisó el techo y se posó en una saliente, colgando boca abajo. Era uno de los comportamientos de un murciélago al que nunca se podría acostumbrar. Las conversaciones llegaron a sus refinados oídos. Eran los guardias, ya que los prisioneros estaban dormidos, acurrucados entre ellos para soportar el frío de la noche. Por 2 horas, James sobrevoló los distintos edificios buscando señales de los aurores, pero no detectó ni siquiera una señal de magia en ese lugar. Comenzó a ponerse nervioso. ¿Se había equivocado la inteligencia del Departamento de Misterios? Quizá estaban cautivos en otro sitio y no quiso ni pensar en la posibilidad de que estuvieran muertos. Moldy había sobrevivido y había estado en los tiempos de Harry Potter. ¿Había cambiado la historia James, con su llegada a ese tiempo? Fastidiado, voló y se metió por un agujero en el techo de la vieja fábrica de municiones. Se dirigió a un oscuro y solitario rincón, y allí tomó su forma humana.
No había suficiente altura como para volar por allí dentro sin ser visto, y no quería terminar siendo comida de los hambrientos prisioneros, que seguramente no dudarían en cazarlo. No sería nada graciosa la ironía de haber derrotado a Voldemort y terminar como la cena de alguien. Se puso su capa de invisibilidad y efectuó un encantamiento de silencio a su alrededor. Al instante notó lo miserable que eran las vidas de esas personas. Los nazis los obligaban a convivir hacinados y en medio de un asqueroso hedor. Registró el sitio sin problemas, esquivando a algún ocasional guardia sin ser notado. No había magos entre los guardias, y no llevaban perros, pensó que quizá los perros no querían entrar allí. Finalmente halló su objetivo en el sótano. Encerrados detrás de una puerta de barras de acero estaban 11 de los 12 aurores, todos dormidos menos 2. Sin sacarse la capa, James susurró. Buenas noches, caballeros. ¿Disfrutando de sus vacaciones? Los 2 aurores despiertos saltaron del susto ante la voz en inglés. El que estaba más cerca de la puerta preguntó. ¿Quién es usted? A James se le ocurrieron una docena de respuestas graciosas, pero se apegó a lo diplomático. Un equipo del ministerio fue enviado para rescatarlos. ¿Dónde está el auror faltante? Un maldito soldado alemán lo mató junto a un mugle, solo porque tenía 2 de sus dedos pegados por una maldición defectuosa, respondió con ira. ¿Puede usted sacarnos? No todavía. El resto del equipo no está ubicado. Si salen ahora, lucharán con bravura pero morirán todos. El segundo de los aurores despiertos se metió. Mejor una muerte limpia que echar raíces aquí. James respondió con sequedad. Pero qué Gryffindor más valiente. Pero creo que el ministerio los preferiría vivos y en Inglaterra. El primero de los aurores dijo sonriendo ante el comentario. Mi colega no puede ofenderse por ese comentario. Era de Slytherin. ¿Cómo sabremos cuándo regresarán por nosotros? La clave es Fénix. Tomen estas, les dijo, dándoles unas varitas a través de los barrotes. ¿Qué son estas? Varitas genéricas. No funcionarán muy bien como las de ustedes, pero servirán. Escóndanlas hasta que tengan que utilizarlas, y por Merlín no las usen antes. Si un miembro del ejército oscuro detecta magia, estaremos todos en problemas. Ambos aurores asintieron. No dejaremos que los demás sepan sobre ellas. Por si se tientan. Luego de que se fuera, se transformó en un murciélago y se escabulló rápidamente en la noche rumbo al bosque cercano. Estaba extenuado y debía llegar al granero antes de que los granjeros se despertaran, ya que eran alrededor de las 5 de la mañana. Apenas pudo llegar a tiempo para transformarse en humano y adquirir su apariencia estilo Goyle, ya que en cuanto se tiró del cansancio a su montón de heno, los otros peones comenzaron a levantarse. Maldición, no puede ser, pensó. Le esperaba un arduo día de trabajo y él sin dormir. Necesitaría una poción energética para poder soportarlo. Como lo supuso, el día fue tremendo y luego de tomar su cena fue hacia su cama y se durmió al instante. La poción había durado casi hasta el final del día laboral, pero la última hora fue brutal. James planeó irse hacia Múnich para hacer contacto con Bill y Don y así darles la información recabada y planificar el rescate. Pero solo se marcharía tarde en la madrugada, cuando todos estuvieran dormidos y cuando él pudiera recuperarse durmiendo un poco. Don y Bill regresaron al anochecer a su posada, después de unas rondas de cerveza en un cercano bar. Era su segunda noche desde que habían entrado a Alemania, pero aún no habían podido hacer contacto con nadie. Sin que el posadero lo viera, James se internó en la posada y subió las escaleras rumbo a la habitación de los inefables. Luego de golpear la puerta, Don la abrió con un gesto amistoso en su rostro. Hans. Lo lograste. Pensé que no te encontraríamos nunca. Dijo abrazando a James y cerrando la puerta con la última frase. Al momento vio a Bill detrás de la puerta, apuntándole con su varita. Un comentario casual, por si alguien estaba escuchando, dijo Don, efectuando encantamientos silenciadores. James notó que Bill no bajaba su varita, y que Don la tenía lista. Lentamente sacó sus manos de los bolsillos y se las mostró para calmarlos. ¿Dónde está el resto del equipo? Gruñó Bill. Creo que Alex y Charlie fueron detectados cruzando la frontera. Los hombres de Grindelwald los siguieron hasta aquí y los atraparon en la habitación de su posada. Fred fue a ver qué ocurría y cayó en una trampa. Sé que lo asesinaron. Los rostros de Bill y Don empalidecieron. ¿Por qué no has caído tú también en la trampa? Preguntó Don lenta y peligrosamente. Fred me ordenó que permaneciera en la habitación y vigile, pero me di cuenta de que algo estaba mal cuando vi destellos de luz por la ventana.
La mayoría fueron verdes. Los dos inefables se derrumbaron anímicamente ante las noticias. James los comprendió perfectamente. Un buen equipo es casi como una familia, y ese era realmente excelente. Sabía exactamente qué sentían ellos dos en ese momento. Creo que Charlie está viva, por lo menos lo estaba un par de noches atrás. Los inefables parecieron alegrarse con ese dato, y James les explicó sobre sus incursiones en el campo de concentración, la inusual cabaña y en qué lugar mantenían cautivos a los aurores. Pude darles algunas varitas, las que trajimos desde Inglaterra. Existe la posibilidad de que puedan escapar por su cuenta, pero el problema es que no podrán salir de la zona. Las protecciones mágicas se extienden hasta 500 metros alrededor del campamento y no tendrán forma de atravesarlas sin entablar lucha, dijo James. Bill consideró. Don puede crear un traslador hacia algún lugar seguro fuera de París. ¿Qué tan fuertes son las protecciones mágicas? Lo suficiente, contestó James. No tienen ni 5 años, pero alguien se empeñó en hacerlas potentes. Llevaría mucho tiempo desactivarlas y sería muy obvio. Las siguientes 2 horas transcurrieron en medio de discusiones e ideas para llevar a cabo el rescate, y acabaron frustrados y cansados. Don, ¿puedes meterte en la celda en donde mantienen a los aurores sin que te detecten? Preguntó James frotándose los ojos. Don asintió. No sería problema, pero no puedo sacarlos a todos. Podemos aturdirlos y encogerlos, opinó Bill. Don asintió lentamente. Puede funcionar. Pero los aurores encogidos serían inútiles en una batalla, y no podría revertir el hechizo hasta que alcance un sitio seguro. James sacudió su cabeza. Una vez fuera del campo de concentración, quiero que sigas tu camino y actives el traslador. Solo cuando estés seguro en París revierte el hechizo para que vuelvan a su tamaño normal. Bill no dijo nada, pero miró a James y preguntó. ¿Y qué haremos nosotros dos? Intentaremos rescatar a Charlie si aún está viva, o su cuerpo si no lo está. Y si es posible, también a Alex y Fred, le dijo James, inexpresivo. El ministerio no aprobaría tal cambio de planes, replicó Bill. Ups, creo que no leí ese memo, contestó James encogiéndose de hombros. Bill sonrió como un depredador. Parece que te he juzgado mal, creía que solo eras un muchachito. Los malditos burócratas pueden quejarse si quieren, pero sacaremos a los nuestros de allí. Al día siguiente y temprano por la mañana, el camión de Geragler llegó al campamento con 3 peones más en la parte de atrás. 2 de ellos llevaban la estrella de David y el otro un cuadrado rosa bordado. Los hicieron bajar del camión y les dieron el mismo trato que el grupo de Goyle. Más tarde los enviaron a realizar distintas tareas. James estaba recogiendo rocas en un campo distante cuando el camión llegó. Notó que a Bill, uno de los que llevaba la estrella, lo asignaron para hacer lo mismo que él pero en otra parte del campo. Al verse no hicieron gesto alguno de que se conocían. Durante el descanso del almuerzo un vehículo del ejército alemán ingresó al campamento y bajaron de él 3 soldados y un oficial del SS. Herr les dio la bienvenida, y como James no estaba lejos de allí pudo escuchar algo. Obersturmbannführer Eichhoff nos alegra con su nueva visita. ¿En qué puedo ayudarlo? Dijo Herr lamiéndole el trasero al oficial. El oficial miraba a su alrededor con disgusto, y ni siquiera dedicó un segundo para observar al sucio peón que trabajaba muy cerca de ellos. Estamos en alerta. Enemigos de Alemania han sido capturados en Múnich y el comandante me ha asignado la tarea de asegurar este campo. Joder hizo un gesto de afectación. Los enemigos de nuestra Alemania son cobardes y no osarán acercarse a este lugar. No son dementes, el Obersturmbannführer observó al hombre. Si no fueran dementes se nos unirían en nuestra causa, en vez de resistirse a nuestro destino. James detectó fanatismo en los ojos del oficial, lo que le hizo recordar a Lucius Malfoy cuando hablaba sobre la pureza de sangre. Los soldados, mientras transcurría la conversación, recorrieron todo el campo y registraron el granero, las cabañas y los bosques aledaños. Cubrieron eficientemente una gran extensión de terreno en poco tiempo, y si hubiera habido algo oculto lo hubieran encontrado. Le dolió un poco a James que fueran en realidad buenos soldados sirviendo a su país. No eran fanáticos ni crueles, sino serios y profesionales. James sabía que eso cambiaría en un futuro cercano para esos jóvenes soldados. Eventualmente los guardias de los campos de concentración formarían la base de la élite militar más temida de la SS, la SS Armada. El oficial le ordenó a Joder que reuniera a todos los trabajadores para una inspección. Se formaron en fila, de frente al oficial.
James seguía utilizando su mirada perdida y atontada, aunque pensaba que seguía pareciendo un poco más inteligente que el Guile original. Bill y Don estaban uno al lado del otro pero lejos de James, mientras que el judío que había llegado 2 días atrás con James estaba junto a él. El de los pies torcidos y el que llevaba el símbolo rosa estaban a su izquierda. El oficial iba y venía frente a ellos. Miró al homosexual y luego de observar a James y su mirada perdida siguió con los demás, como si solo mirándolos pudiera identificar a los enemigos de Alemania. Finalmente se alejó con un gesto de asco en su rostro y se dirigió a su vehículo seguido de los soldados. Unos momentos después se marcharon del campamento. La noche se cernió sobre ellos y todos los trabajadores ingresaron en el granero para dormir. James sacó su varita y durmió a los mugles con un hechizo. Los tres inefables, ya sin peligro de que los vieran, se dirigieron al bosque rumbo al campo de concentración. Una vez en el bosque, James le dijo a Bill en un susurro: iré adelante para buscar las protecciones mágicas. Cuando estuvo fuera de la vista de los otros dos, cambió a su forma de lobo. No quería que supieran de sus habilidades de animago. Como antes, no se encontró con guardias merodeando por el lugar pero detectó algunas huellas humanas mezcladas con rastros caninos. Se preguntó si habían detectado la presencia del lobo o si esa vigilancia era por el incremento del nivel de alerta mencionado por el oficial. Ya cerca del campo de concentración, se ocultó detrás de un gran arbusto y mientras se transformaba nuevamente en humano aguardó a los otros dos, quienes lo alcanzaron 15 minutos después. Valiéndose de señales con las manos, señaló a Don la vieja fábrica de municiones. El menor de los inefables comprendió y asintió. Don se arrastró hacia el borde del bosque. Un área abierta de unos 25 metros separaba el bosque de la primera valla. Justo antes de alcanzar el claro, Don desapareció. Vamos, le dijo Bill a James. James lo siguió. Supo en ese momento que no era el único que ocultaba habilidades mágicas en el grupo. 30 minutos después James y Bill llegaron al punto donde empezaban las protecciones mágicas. Eran las 2 de la mañana y no había mucho movimiento en el campo de concentración excepto por 2 patrullas de 2 hombres cada una. Al ver que se agachaban cada tanto bajo las barracas con sus lámparas eléctricas resopló fastidiado. Al parecer alguien había notado las huellas del lobo. ¿Por qué vigilan tanto?, susurró Bill. No es importante. Transfigura tu túnica para que parezca un uniforme, ya que hay demasiadas patrullas como para un encantamiento desilusionador, le contestó James. 2 minutos después un par de Oberstscharführers ingresaron al campo a paso decidido. Los guardias no los miraron 2 veces al pasar. Los prisioneros que quisieran escapar no lucirían tan seguros ni tendrían esos uniformes. James y Bill fueron hacia la cabaña. El primero se cruzó de brazos para poder sostener su varita sin levantar sospechas, mientras que su otra varita permanecía oculta bajo la manga. Una vez que llegaron a la cabaña, Bill lanzó un hechizo no verbal hacia la puerta para detectar protecciones o trampas. Estaba bien cerrada pero un hechizo de nivel medio podría abrirla. En su camino tras Bill hacia la cabaña, James había intuido peligro. Algo estaba mal allí. Al entrar descubrieron que era enorme, por lo que tenía un potente encantamiento extensivo. Entraron a una especie de oficina con una larga mesa en medio y un escritorio en un rincón. Bill fue hacia una de las puertas abiertas y por la seña hacia James había una chimenea con una conexión flow en esa habitación. La puerta siguiente tenía una pequeña ventana barrada, y cuando Bill se asomó a la misma para intentar ver dentro tuvo que arrojarse repentinamente al suelo para evitar que un aturdidor impactase en él. La puerta se abrió y James escuchó cómo la puerta de salida se sellaba mágicamente. 4 miembros del ejército oscuro entraron. 3 de ellos tenían sus rostros oscurecidos por un hechizo mientras que el otro parecía salido de un póster de propaganda nazi. El mago rubio de ojos claros le espetó a Bill. ¿Ustedes son lo mejor que Inglaterra puede enviar? ¿Los últimos inefables? Pero qué desilusión, no han podido detectar nuestras alarmas mágicas cuando ingresaron al campo. James dejó que su uniforme nazi se transformara en su túnica de batalla. ¿Ustedes sabían que estábamos aquí y envían solo a 4? Me siento insultado. El mago del ejército oscuro lanzó un reducto que James esquivó con facilidad. ¿Qué? Ninguna broma sobre lo mucho que lamentaré haber venido aquí. ¡Qué desilusión! Supongo que no habrán visto muchas películas mugles. Silencio, idiota. Guarda tus palabras para después, cuando te interroguemos. James entró en modo batalla. El intercambio de frases le había servido para conjurar un escudo mágico a su alrededor y para darle tiempo a Bill a que se recuperara.
Bill lanzó una maldición cortante a su oponente más cercano mientras James arrojó la mesa hacia el mago rubio. Este la hizo estallar en cientos de fragmentos, pero antes de que los pedazos alcanzaran el suelo, James le arrojó varias maldiciones y un reducto. Repentinamente vio como uno de los enmascarados sostenía con fuerza de Bill, clavándole su varita en el cuello. Los otros dos magos sin rostro permanecían tras él. El mago rubio yacía muerto en el suelo. «Arroja tu varita», demandó el mago. «¿Eso funcionó alguna vez?», preguntó. «Lo debo haber escuchado varias veces antes, pero nunca le hice caso». «Arroja tu varita ahora», repitió el mago en un tono neutro de voz. James sacó su segunda varita. Con un comando en Parcel lanzó un par de serpientes. Vestían túnicas apropiadas para batalla, pero los reptiles los atacarían por debajo. En medio de la distracción de los dos magos, James lanzó una bola de fuego hacia Bill y su captor. Era una ilusión, un hechizo casi oscuro bien preparado que incluía sensaciones de quemaduras y dolor que desaparecían solo cuando la bola se desvaneciera. Pero se sorprendió al errar el blanco. La bola incandescente pasó junto a los dos e impactó en uno de los que estaba ocupado con las serpientes conjuradas. El mago cayó gritando en su agonía, y se comenzó a revolver en convulsiones cuando una de las serpientes lo mordió en una zona desprotegida. Las dos serpientes fueron exterminadas con un hechizo cortante del segundo mago. El mago oscuro, que pese a todo aún seguía sosteniendo a Bill, efectuó una maldición y lo tiró al suelo. Eso fue desagradable. «Perteneces a nuestro lado, sirvo a la luz, nunca a la oscuridad». Los dos magos oscuros lanzaron una andanada de maldiciones hacia James. Pudo esquivar algunas, pero algunos hechizos cortantes y reductos impactaron en su escudo. Una maldición oscura le quemó la mano como un ácido y chamuscó una de sus mangas. James, fastidiado, levantó ambas varitas y emitió una expulsión de pura magia, impactando en los dos magos y arrojándolos violentamente contra la pared. Cayeron pesadamente y sin vida al piso. Rápidamente fue hacia el cuerpo de Bill. Era tarde. Fuera cual fuera la maldición que el mago oscuro hubiera utilizado, su muerte había sido instantánea. No había parecido una Avada Kedavra. Transfiguró su cuerpo en una caja de fósforos y se la puso en su bolsillo. A continuación hizo desaparecer los cuerpos de los enemigos derrotados y tomó sus varitas. Un par de minutos después la mesa estaba de vuelta en su lugar y se habían borrado todos los signos de la batalla. Mirando dentro de la habitación de donde habían salido los magos, halló el cuerpo de Charlie. Tenía puesto alguna clase de bata y estaba tajeada y llena de golpes. No pudo responder a ninguna de las preguntas de James, y apenas emitió una queja cuando James la quiso incorporar. Su lamentable estado le rompió el corazón y recordó a muchos de los heridos en sus pasadas batallas en sus tiempos. Efectuó un hechizo para que se durmiera y la transfiguró en una pequeña muñeca para sacarla de allí. James salió de la cabaña. Los soldados mugles no se habían ni enterado de la pelea, y caminó tranquilamente por el campo hasta una edificación periférica. Se cambió a su forma de lobo y se dirigió fuera de las protecciones antitrasladores. El departamento de misterios interrogó a los sobrevivientes durante toda la noche. No les interesaban las 3 semanas que habían pasado desde que James se había ido de su casa. Querían todo explicado en detalle. Los jefes del departamento estaban satisfechos por el exitoso rescate de 11 aurores, y apreciaban especialmente el hecho de que ninguno de los inefables había sido desenmascarado. Recuperar a Charlie también los hizo felices. James sospechó que provenía de alguna influyente familia de sangre pura. Sin embargo, la pérdida de Alex, Bill y Fred molestó a los oficiales del ministerio. Representaba la mayor pérdida de miembros en décadas. Para cuando Don y James fueron liberados, este estaba a punto de estallar de furia. Canuto yacía recostado a los pies de Tommy, ambos en el piso cerca de la puerta. Cuando James entró, el ahora enorme perro lo observó con una extraña mirada, del tipo ya era hora. Tommy se despertó con el movimiento del perro y se sentó frotándose los ojos. «¿Tío Jimmy?» «Hola Tommy, ¿qué haces durmiendo aquí?», susurró. «Sabía que volverías esta noche. He tenido pesadillas toda la semana, tenía miedo». James abrazó al pequeño. «Todo está bien. ¿Por qué no vuelves a tu cama y hablamos por la mañana?», sí le dijo levantándose. «Qué bueno que estás aquí, te hemos echado de menos». Yo también. Los miró yéndose a la cama a los dos, preguntándose si Tommy había sentido sus experiencias en Alemania. Si fuera Voldemort darle pesadillas sería algo así como justicia poética, pero no quería hacerle lo mismo a Tommy. Una voz suave interrumpió sus pensamientos.
Realmente te hemos echado de menos. James se volvió para ver a su esposa, y fue a abrazarla y besarla. Te eché de menos más de lo que crees. Sarah sonrió. Es un alivio que hayas vuelto. Las pesadillas de Tommy me han llegado a asustar, y le repetía que volverías pronto. Tenía todas las razones del mundo para volver sano y salvo, le murmuró James besándole el cuello con suavidad. Sarah tomó su mano y lo guió hacia la habitación. Déjame darte otra razón más, le murmuró. N/A. Aclaraciones sobre los rangos del ejército alemán. Comandante. General de una base o instalación Obersturmbannführer. Teniente coronel del SS Oberstscharführer. Sargento del SS Rottenführer. Cabo del SS. Final capítulo 8.